habla de un desastre en materia económica y se habla de miles y millones, más bien millones y millones, que por causa de la pobreza tienen que emigrar a Estados Unidos y están en una situación de pobreza extrema. Eso es México. No se vaya tan lejos. Señor diputado, ¿le preocupa mucho lo que pasa en Venezuela? ¿No le preocupa lo que pasa en México? ¿Por qué venimos a hablar de otros países poniendo la mirada allá cuando aquí estamos en una situación de desastre? Dice usted, se habla de Maduro en muchos lados y se dice que hay problemas. Se habla de México también, y de México se habla como uno de los peores desastres en materia de derechos humanos. ¿Eso qué implicaría? Pues en el criterio de usted, Peña Nieto no debía de entrar a ningún país, se le debía de prohibir. Proponga eso, vamos a proponer, si es consecuente, pues prohibamos que Peña Nieto salga del país y evidentemente va a haber que en todos los países se piensa eso de Peña Nieto y por eso no le van a permitir que llegue. Eso no es congruencia. Qué lejos estamos del momento en que había una política internacional de principios. Qué lejos estamos de cuando se hablaba de la política exterior mexicana como un timbre de orgullo, donde la no intervención, la autodeterminación de los pueblos eran los principios con los cuales México se presentaba al mundo y era aplaudido. Qué lejos estamos de la política exterior de Lázaro Cárdenas, que aquí hemos planteado y que está aquí atrás de nosotros. Qué lejos estamos de ese acercamiento de México con América Latina, cuando estuvimos presentes en esos regímenes militares que apabullaron y que con la guerra sucia hicieron destrozos en América Latina. Qué cerca estamos del momento en que Donald Trump vino a México como candidato y lo recibió Peña Nieto con bombos y platillos. Todavía era candidato y aquí se le dio trato de jefe de Estado, nos pusimos de tapete. Esa es la política exterior de México ahorita. Esa es la que usted está apoyando. O sea, criticamos afuera, pero no hablamos de México. Eso es ridículo, absolutamente ridículo. Qué cerca estamos también del come si te vas de Fox. Ridículo, hicimos el ridículo internacional. Qué lejos estamos de un Calderón que llegó con el fraude, que estuvo movilizándose políticamente, se puso de tapete a los Estados Unidos y se alejó de América Latina y criticó a Venezuela porque había problemas de derechos humanos allá, cuando él aquí estaba propiciando un derramamiento de sangre innecesario y estábamos metidos en esto del cual todavía no salimos y que su partido, el PRI, ha seguido. Ese PRI que en algún momento mantuvo esa política, de pronto se subsumió a la política más derechista y se convirtió en un promotor de la política de derecha, que es lo que ahora existe. A lo mejor está muy joven usted y no se acuerda de todo eso, pero se lo recordamos. Ese PRI en el que usted vivió, en el que vive, es el de Fox, es el de Calderón, es el de Peña Nieto. ¿Y sabe qué es eso? Es una vergüenza para México. Es una vergüenza a nivel internacional y lo dicen todos los países. En América Latina dicen, ¿qué les pasó? Era una política de principios y miren en lo que cayeron. Por supuesto que vamos a votar en contra, porque estamos hablando de que se va a restaurar una política de Estado, que no depende de los humores o no depende de la ideología de derecha. México tiene que ser un país abierto al mundo, donde los principios que ha manejado de autodeterminación sean la base de su relación con los pueblos. Puede usted hacer la crítica, yo puedo hacerlo también. Yo tengo críticas al gobierno de Maduro, ese es mi punto de vista personal, pero no puede ser la política de Estado. Tenemos que abrirnos al mundo,
tenemos que regresar a América Latina, tenemos que dejar de ser tapete de los Estados Unidos, como lo somos ahorita, de echarle flores a Trump y de hacer todo lo que dice. Vea lo que está planteando Peña Nieto ahorita, gaseando a los migrantes y sin saber qué hacer ante esta petición de Trump de que no los deje pasar. Por esas razones y por otras más, vamos a estar en contra de este punto de acuerdo. Nada más le voy a dar un pequeño argumento para estar en contra de su punto de acuerdo. Ese argumento se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en su artículo 89 leo lo conducente. En la conducción de la política se habla de la política exterior. El titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos. 1. La autodeterminación de los pueblos. 2. La no intervención. 3. La solución pacífica de controversias. 4. La proscripción de las amenazas o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. La igualdad jurídica de los estados. La cooperación internacional para el desarrollo. El respeto, la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Esos son los principios de la política mexicana. Y por lo tanto, la Constitución, no este Congreso, la Constitución está totalmente en contra de su punto de acuerdo, que es absolutamente parcial, que es absolutamente en contra de los principios y de la Constitución mexicana. Por lo tanto, pido que se deseche. Muchas gracias.